Muy bien, grabación en proceso. Shabbat Shalom, Javerim, a todos los que están aquí presentes y a todos los que vayan a ver esta grabación en YouTube, que la vamos a subir después. Bienvenidos como cada 15 días y espero que lo estemos ya programando. Cada 15 días estudiamos las mitzvot, así como cada 15 días la carta a los Efesios, ¿no? Entonces, pues vamos alternando ambos estudios. En esta ocasión, como decía antes de empezar la grabación, pues vamos a ir directo a la mitzvah número 103, que es la que viene a continuación, y tiene una especificación muy curiosa que viene ligada con la anterior, porque en la anterior, si se dan cuenta, es la misma repetición, solamente que en la anterior se habló del aceite, de no colocar aceite sobre la minja del que era el pecador. Hablamos del concepto del pecado, habíamos matizado cómo es en hebreo, y en todo caso, también vale decir que, claro, en castellano estamos acostumbrados a hablar de pecado, como ya lo explicamos la vez pasada, pero sabemos que la Torah está bien estructurada y no voy a volver a repetir esa parte porque ya la hemos estudiado desde hace mucho, pero está muy bien estructurada y así como la terminología está bien estructurada, también lo están los sacrificios. Entonces, una de estas mitzvot que vamos a ver precisamente recuerda que no podías tú estar cambiando un sacrificio que estaba determinado para una cosa y ofrecerlo en otra. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de los corbanots. Permítame un segundo y se las comparto. Esta tabla de los corbanot, que tengo que perfeccionarla todavía, están los tipos de sacrificios con los tipos de animales, el género, dónde se realizaba, quién lo realizaba, dónde se vertía la sangre y qué partes se ofrecían. Es una tabla que está extraída puramente del libro Levítico, no hay aquí nada de Talmud ni de Mishnah, cualquiera la puede hacer si se pone a estudiar el libro Levítico. Y bueno, ya se darán cuenta pues que aquí están las clasificaciones de los sacrificios Hatat, luego viene la Sham, y así sucesivamente, ¿no? Pasando por los Shelamim, que también hay que tenerlos en cuenta. Los Shelamim ya hemos explicado que tienen tres orígenes y bueno, aquí están los animales especificados en cada caso. Ya luego volveremos sobre esta tabla más adelante. Bien, entonces vamos a retomar nuestra mitzvah 103 que precisamente empieza diciendo, Veloyiten alei leboná. Esto lo está sacando del mismo pasaje de Levítico, que lo tenemos por aquí en Levítico capítulo 22, si mal no recuerdo. Un segundito por acá, que creo que lo había buscado antes. El 5:22, vamos a ver. Vamos a leerlo. Un segundo, vamos a buscar la cita como tal. Sí, sería Levítico aquí 5:11, es el 102, y aquí en el mismo pasaje, o sea, el capítulo 5, efectivamente. Entonces, vamos al 11. Y dice, y hay que leerlo, vamos a leerlo más bien desde el 7, porque hay que entender el marco de esta mitzvah. Esta mitzvah está hablando primero desde el versículo 1 de una persona común. Fíjense que aquí sale la palabra nefesh. Benefesh kitaheta. Es decir, una persona del común, un nefesh. ¿Y por qué lo dice así? Porque antes ha especificado cuando peca el sumo sacerdote, cuando peca la asamblea de Israel, cuando peca una eminencia, una autoridad del pueblo, y luego termina hablando de un nefesh, o sea, de la persona del común. Benefesh kitiheta. Entonces, claro, nefesh ya he explicado muchísimas veces que no es alma, sino que se refiere, por ende, al cuerpo biológico, a una persona cualquiera, normal. Entonces, viene hablando de varios animales, efectivamente empieza hablando de los más grandes y va bajando un poco el grado hasta que llegamos al versículo 7. Dice, Veimlo tagi ayado deise, bevieta shamo asher hatash teitorim oshnei bnei yonah la Hashem. Y si no le alcanza su mano, si no no le llega para comprarse un cordero, entonces traerá como ofrenda por su asham, fíjate que aquí ya está especificando, con la que se haya involucrado en ese pecado, con que falló o transgredió la escritura, dos torim, o sea, dos tórtolas o dos palomas a Hashem. Una por hatat, sacrificio de pecado, de transgresión, y una por olá, por sacrificio de reconciliación. Entonces, este es el marco, o sea, que todo lo que vamos a leer a continuación tiene que ver con esta última parte de estos sacrificios, ¿no?
Y entonces el versículo 11, mira lo que dice a continuación, y es aquí donde rematamos. Dice, pero si no le alcanza su mano para 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, entonces traerá su corbán con el que vaya a representar el pecado que ha cometido, la 10ª parte de una ifá de harina selecta, que es solet, como hatat. Y aquí dice, no pondrá sobre ella aceite, que es lo que vimos la clase pasada, y no pondrá sobre ella olíbano. No sé cómo han traducido aquí, tal vez pueden traducir incienso, puede ser. La palabra en hebreo es levoná. Levoná es el nombre de, bueno, en castellano dicen olíbano. Cualquier otra traducción que ponga otra cosa ya no es exactamente lo correcto. La palabra técnica para el castellano es olíbano. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues muy fácil, porque hoy, gracias a la investigación académica, sabemos que el nombre científico de esa planta es la Boswellia sacra. ¿Okay? La Boswellia sacra es la planta de donde se saca el olíbano y es la que se utilizó desde tiempos antiguos para hacer esta resina, porque es una resina. Aquí ahora se las voy a mostrar en otra fotografía. Esta es el arbusto, llamémosle así, de donde se saca el incienso. Lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ahora, eso, repito, tal vez, no sé si, porque se dan cuenta que en castellano no sale como incienso, sale Boswellia sacra, ¿no? Ahora, cuando leemos en hebreo el artículo, nos vamos a dar cuenta que aquí está el proceso, está la planta como tal, está la floración, están las resinas. Estas resinas se obtienen cuando la planta se corta y brota una especie de leche. Esa leche se enfría y luego se hace granos y esto es de donde sacan posteriormente lo que se llama el olíbano. Y eso es lo que en castellano se ha traducido como incienso, pero el nombre técnico es olíbano. Entonces es muy curioso porque la ofrenda en general, la ofrenda que era de harina selecta, es decir, el grado más bajo de todo lo que podías ofrecer, porque podías empezar desde un toro, que si un chivo, que si un carnero, un cordero, perdón, iba bajando, luego pasabas por las palomas y ya pues si no había, si no te daba, eras muy humilde, pues entonces Dios decía, bueno, tienes que traer algo. Es muy curioso, ¿no? Porque esto es importante entenderlo para que recordemos que el concepto de la minjá no es que sea, como a veces se traduce, ofrenda de harina. No es ese el concepto en general. Ya eso lo he explicado también en otra ocasión. El concepto de minjá tiene que ver más bien con una ofrenda que está dedicada o que está personalizada. En este caso, Hashem está especificando que esta minjá, que sea de harina selecta, bueno, decir selecta tampoco quiere decir ahora de élite o para hacer comercio con esto. Es simplemente la harina, como por decir, como la harina integral, ¿no? Y entonces se traía este puñado, que es la 10ª parte de una efá, y había 2 restricciones, no poner aceite y no poner olíbano. Eso llama mucho la atención, ¿ok? Llama mucho la atención porque cualquiera, no sé, pero te das cuenta que el olíbano es carísimo. El olíbano es carísimo y el aceite de oliva también era caro. Entonces, claro, es apenas lógico que si estamos hablando de una persona humilde, pues Dios no le va a exigir que traiga una cosa que no puede dar. ¿Sabes? Sería como incoherente, ¿no? Sí, claro, le voy a pedir que traiga harina porque es pobre, pero luego le voy a imponer que traiga aquí unos productos carísimos. Entonces, es muy llamativo esta parte que Hashem, por ejemplo, vamos a ver que creo que hay un micrófono abierto por allí. Hashem ha tenido cuidado de eso. Y esto de alguna manera también nos recuerda lo que es la no explotación que vimos la última vez, ¿no? ¿Por qué? Porque es consecuente y tiene cuidado de todos nosotros. Aquí pregunta, ¿de dónde sacaban todos los ingredientes los israelitas mientras anduvieron por el desierto? Bueno, recordemos que ellos no salieron de Egipto con las manos vacías. Ahora, también es verdad, eso por un lado, ¿no? Traían. Segundo, eventualmente, aunque no está escrito en ninguna parte y esto es una inferencia, evidentemente, así como se encontraron por el camino con los amalecitas, se encontraron por el camino con los edomitas, pues también se encontraban en el camino con caravanas de comerciantes. Si analizamos un poco la ruta, lo que llamaríamos la ruta del olíbano, el olíbano es una planta que se cultivaba al sur de Arabia Saudita y
en la parte de Etiopía y de Djibouti y Somalia. Ahora les voy a mostrar un mapa para que de pronto nos ubiquemos un poco con esa región del mundo. Y de allí es de donde se obtenía este comercio. Les voy a abrir aquí un mapa, por ejemplo, vamos a compartirlo. Entonces, claro, eventualmente no es de sorprender que aparte de lo que han sacado de Egipto, aquí lo tenemos, entonces aquí queda hoy el Yemen, y de ahí es donde el reino de Sheba, de donde vino la reina que visitó a Salomón, y aquí tenemos toda esta costa que hoy en día, repito, abarca Etiopía, abarca Somalia y un poco Djibouti, y de ahí salía el comercio hacia el norte, porque claro, en el norte estaba Egipto y estaban otros pueblos cananeos en ese momento que tenían sus templos y evidentemente demandaban esta resina, ¿no? Entonces, son dos fuentes de obtención, pero en todo caso, además, recordemos que todo este sistema en el desierto no sabemos y no tenemos la certeza cómo se haya desarrollado, si se desarrolló a cabalidad, pero sí está clarísimo que en esa edad de oro del pueblo de Israel, lo que fue el reino de David y el reino de Salomón, esto debió haber funcionado al 100%. ¿Sabes? Es así. Entonces, repito, la manera como se ha desarrollado en el desierto, pudiéramos todavía decir que no se dio al 100%. Era un sistema que estaba apenas implementándose, claro está, pero que no por ello Hashem iba a dejar de dar la Torá y de incluir ese procedimiento que en todo caso se llevaría a plenitud en el futuro que viniera, ¿no? El mediano o largo plazo. Bien, entonces son dos características en general que tienen la minja, que es de solets o de harina selecta. Es una característica que nos está diciendo que el mismo Dios es coherente y es consecuente. Si te está permitiendo traer harina, pues no te va a exigir una cosa desproporcionalmente costosa. Eso es muy importante. Y lo digo porque hoy en día, digamos, hay una fascinación por el dinero, por comercializar cosas, por, no sé, explotar un poco a título de la palabra, a título del reino de Dios. Y claro, a veces se está forzando a la gente a dar cosas que no puede dar. ¿Sabes? Esto lo hemos visto de una manera muy grotesca en aquellos, yo diría que ya están en fase de olvido, no lo sé porque aquí ya luego cosas de América ya no es que lleguen mucho, pero cuando estaba en América, bueno, todavía eran famosos ciertos predicadores que se caracterizaban por una expresión muy burda de su pasión por el dinero. Y sabemos que vendían pañoletas, vendían, vamos, le faltaba vender la chaqueta del pastor como para explotar a la gente, ¿no? Y había gente que salía a pedir limosna a la calle con tal de llevar una ofrenda por la promesa de que sembrabas y Dios te iba a devolver. O sea, eso lo supe yo de cerca. Me pareció tremendamente escandaloso. Entonces, es una mitzvah hermosa, una mitzvah de coherencia y es una mitzvah que nos mantiene alertas al tema de la explotación espiritual. Si Dios mismo dice no es necesario que le pongas estas cosas costosas porque sé que no te da para más, pues nosotros tenemos que tener mucha observancia sobre eso. Y decir, hombre, ¿cómo vamos a pretender que una persona venga a costear una cuestión de estas que no puede? Y eso es así porque um, es un llamado a un tema que estuve hablando con mi esposa la semana pasada, fíjense ustedes. El mundo moderno nos ha llevado a pensar en términos de igualitarismo. Y esto es muy profundo, porque me acaba de venir a la memoria. ¿Qué pasa? Como hoy la gente se ha acostumbrado a pensar que la justicia es lo mismo para todo el mundo, por ejemplo, eso es un error. La justicia no es igualitarismo. La justicia no es si a mí me pasó, pues a él le tiene que pasar. Si yo puse, el otro tiene que poner. La Torá nos muestra todo el tiempo que hay una proporcionalidad. Y este es el mejor ejemplo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día esta norma del igualitarismo es la que ha llevado a abusar un lenguaje que básicamente está llevando a las personas que no pueden o que no están a la altura de cierta situación o a sentirse mal por ser humildes, han llegado a decir que es una maldición ser pobre, por ejemplo. Yo no sé dónde han sacado eso. Pero entonces, por el otro lado, también hay gente que se está sobreesforzando
porque piensan que si agradan a Dios con lo mejor, aunque te endeudes, de alguna manera Dios como que te va a retribuir el esfuerzo. Pues nada de eso. Eso no sale así ni se deduce de la Escritura. Y esta mitzvah que estamos viendo aquí es la clara prueba de ello. ¿Sabes? Porque Dios fue condescendiente y proporcional con el más humilde de Israel. ¿Sabes? Y no está, digamos, forzándolo a que dé algo que no puede dar. Eso sí, puso un mínimo, porque el mínimo lo está poniendo Dios. Y es simplemente por la pedagogía, porque lo que está implícito en esta mitzvah, por ejemplo, es que hay un cuerpo que se ofrece. Y ese cuerpo, por ejemplo, estaba aquí representado un puñado de harina, bueno, la décima parte de una ifá, pero en todo caso, la persona llevaba esta harina y el sumo sacerdote tomaba era un puñado. Por ejemplo, yo creo que aquí lo tengo aquí en esta tabla, vamos a ver por aquí el Hatat Nefesh, y fíjense ustedes que cuando tenía que ver con aves, aquí nos está diciendo que se tomaba, dice, bueno, solamente una era ofrecida y la otra se ofrecía como la, pero cuando era harina, ¿qué dice aquí? Un puñado de la ofrenda. Un puñado. Él llevaba su décima parte, que aquí tenemos el cálculo que son 2,48 litros según una de las medidas, porque hay que decir que en el judaísmo actualmente hay 3 escuelas que tienen medidas distintas y eso es un lío que no se termina de resolver. Yo he tomado aquí la que a mi juicio me parece la más razonable, ¿no? A ver, porque hay unos que dicen que son 4, pero hay otros que dicen que son 2,48. Bueno, me voy como por lo del medio. Y de esta harina que se traía, solo un puñado era lo que se ofrecía y se llamaba azkará, que tiene que ver con la raíz zahar. De ahí viene recordar o hacer memoria o darle prioridad. En todo caso, la enseñanza de la pedagogía es que es un cuerpo físico. No podía ser una cosa abstracta. Era un cuerpo físico, un puñado de harina, ahí va, al altar, que arda. Fíjense, en este caso hay una enseñanza implícita también muy bonita, porque nos está corroborando que no es la sangre la que expía o la que reconcilia el pecado. Contrario a lo que a veces podríamos llegar a entender, en realidad no, porque la harina no tiene sangre. Entonces, ¿cómo vas a sacarle la sangre a la harina? Entonces, como bien decía una regla rabínica, esta es la excepción que ilumina la regla general. La regla general es que cuando llevas animales lo tienes que degollar y botar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la que representa el pecado. Pero esta que es la excepción, que es la harina, te está enseñando que en realidad la reconciliación sea por medio del cuerpo. Y quiero que leamos esto en la carta a los Hebreos, precisamente, Hebreos 10, si mal no recuerdo. Voy a usar aquí rápidamente esta versión, ya que estamos aquí un poco que me viene a la mente. Y miren lo que dice aquí. En la parte capítulo 10, bueno, está diciendo precisamente que en esa voluntad somos santificados. En el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua HaMashiach hecha una sola vez y para siempre. ¿Ok? Es el cuerpo, no es la sangre. Lo que pasa es que en el mundo cristiano se popularizó mucho esto, una declaración que, bueno, la respeto porque igual no entiendo por cómo la usan. Si la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, ya he explicado muchas veces que debe entenderse el sacrificio de Mashiach, no es la sangre, porque la sangre en todo caso la derramó en el madero. ¿Qué es lo que sale del sepulcro? ¿Qué es lo que vence a la muerte? Su cuerpo incorruptible, que surgió sin sangre de medio del sepulcro. La sangre fue derramada. Él no subió con sangre al cielo. Carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, ¿no? Entonces, fíjate cómo esta mitzvah, que parece ser una excepción, el grado último de todo un conjunto, te está iluminando realmente cómo es que se realiza la reconciliación, cómo es que se realiza el perdón de los pecados y todo esto, ¿no? Así que es una maravillosa enseñanza, ¿no? Bien, entonces, luego a continuación, bueno, esta mitzvah no se le agrega nada, aquí simplemente se comenta que si se le llegase a poner olivano se consideraba una transgresión. O sea, es una cosa que no debía pasar. Entonces, la mitzvah 104 dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no confundamos, o que no mezclemos, perdón, la minjá de una sotá con aceite.
Una vez más estamos hablando de una minjá, pero para entender este contexto, esta mitzvah, voy a explicar primero la palabra sotá. La palabra sotá es lo que se traduce o se entiende como una sospechosa de adulterio. ¿Ok? Es un tecnicismo en hebreo. Esta palabra se tiene que entender así, una sospechosa adulterio. Hay un tratado en el Talmud que se llama Sotá y se ocupa precisamente de este mandamiento. Como ya hemos leído muchísimos años la Torah, ya nos recordaremos que eso se encuentra en el libro de Números y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer un poco el contexto de esa mitzvah que es bastante compleja, ¿no? A ver, Números capítulo 5. Precisamente vamos a leer desde, sí, a ver, vamos a leer desde, sí, desde el 11 sería el texto. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, le comunicó Hashem a Moshe para disponer. Daber Bene Israel Bamarta Lehem, comunica a los hijos de Israel y les dirás a ellos, Ish, kitiste, ishto. Cualquier varón, cualquier ish, cuando tiste, aquí está el verbo, de ahí sale el sustantivo sotá. Claro, en castellano no sé cómo lo han traducido. Vamos a ver aquí rápidamente, Números capítulo 5, como para ir haciendo el puente. Ok, rápidamente, número 5, versículo 11. Aquí han traducido, y alguno dice, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, ¿no? Bueno, eso es una forma de decirlo. Aquí está diciendo, ish kitisteisto, un ma'al, dice un hombre cuando su mujer sea sospechosa de adulterio, es decir, que haya traído algún tipo de escarnio contra él, es decir, mira que va especificando, no lo deja a la subjetividad, porque claro, si dejara escarnio solamente, bueno, una ofensa, pues mira, cualquiera se ofende subjetivamente por cualquier cosa. ¿Me explico? Un día más que otro, ¿no? Pero cuando aquí dice ofensa, en hebreo, ma'al, algún tipo de atentado en contra de, está hablando de la dignidad del varón y lo está especificando. Es decir, que se acueste un hombre con ella y y además, implícitamente, no es que sea otra condición. Ya basta con lo primero, ¿no? Evidentemente. Pero tampoco lo deja a la imaginación. No vaya a ser que alguien se ponga filosófico y diga, bueno, ¿qué es acostarse? Acostarse puede ser ponerse al lado de la cama, entonces no. ¿Sabes? Aquí Dios está diciendo específicamente, hombre, que estoy hablando de relaciones sexuales. Porque, a ver, este verbo acostarse literalmente es acostarse. Por ejemplo, y en algún momento lo hemos visto que dice el texto en Reyes, y se acostó David con sus padres, en el sentido de que se murió, ¿no? Lo sepultaron. Pero aquí cuando dice Veshahafish Ota, que no está insinuando que es acostarse de dormir o acostarse de morir. Está diciendo que hay Shihbat Zera, es decir, que hay un derramamiento de semilla o una acostada en el sentido de que hay semilla de por medio, ya saben. Entonces dice, Bene el Isha, y esto ha quedado escondido de los ojos de su marido, Benistera, y ella lo ha escondido, Behinit Ma'a, y ella ha devenido a ser inhabilitada. Ojo que ahí no dice impura, que esta palabra ya la hemos explicado muchas veces. Está hablando de inhabilitada. Entendamos que inhabilitado aquí significa incompatible con la santidad. O sea que una mujer o en su defecto un hombre, porque por eso mencioné lo del reclamo al principio de que empezamos a estudiar, pues siempre me han preguntado, vale, esto lo hacía la mujer y si fuera el hombre, hombre, por supuesto que es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se hace una ilustración a través de la capacidad que tenía la mujer para esconder. Ahora, las cosas van cambiando con el tiempo. Nosotros tenemos que ser también un poco, digamos, lógicos, ¿no? La Torá y el Evangelio están escritos en una época de la humanidad en la que el sistema funcionaba y había una posible descripción de las cosas así tal cual como se escribieron. Le voy a poner un ejemplo antes de continuar. Si, lo hablaba ayer también, dice, Isaías dice, el Señor dice, no Hashem, ¿olvidará una madre a su hijo?
¿Olvidará una madre a su hijo? Hombre, en esa época una madre no olvidaba a su hijo. Ese ejemplo hoy, ¿vale? Esa palabra hoy cualquiera diría, bueno, pero eso hoy, vamos, las madres hasta matan a los hijos, los venden, lo que sea. Hombre, entonces vas a decir que la Biblia se equivocó. No, no se equivocó. Está escrita en un tiempo. Tú eres el que tienes que ser lógico de ver qué es la realidad de hoy la que se ha distorsionado. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, lo que quiero decir es que en esa época de la humanidad, no voy a decir solo Israel, en esa época de la humanidad, a la mujer le resultaba mucho más fácil o tenía mucha más astucia para esconder un adulterio que a un hombre. Y todos sabemos que la malicia que tiene o la capacidad que tiene un hombre para esconder es muy inferior, o era, no lo sé hoy, hagamos las equivalencias, porque si hoy están iguales, pues están iguales. Pero por eso la Torah no es que sea ni machista, ni que sea misógina, ni nada por el estilo. Es la forma como se daba. Ya está. ¿Que hoy es diferente? Pues sí, pero haz la conversión a la realidad. Eso te toca hacerlo a ti. Ser lógico en vez de ir a atacar a la escritura. ¿Sabes? Entonces, mira lo que dice aquí, y no hay testigo. Ella se ha hecho incompatible con la santidad, o sea que tiene un problema no solamente con su esposo, sino con Dios, ¿vale? El problema es con Dios, porque ella se ha hecho incompatible con la santidad. Ya, ahí hay un problema, porque esta palabra, tamé, la que está de base, es la misma que se utiliza para los animales que no podemos comer. Para cuando alguien tenía el tzaraat, le traducen lepra, o cuando alguien tenía algún tipo de irregularidad en sus flujos corporales, se llamaba tamé, o sea, no es compatible con la santidad. Aquí, pues ella ha adquirido un estatus espiritual, aunque aparentemente pareciera que no hubiera hecho nada, ¿no? Ya Dios lo sabía. Entonces, además dice, y si no hay testigo contra ella y ella no ha sido capturada en el hecho, o sea, que está hablando aquí de un caso muy difícil, un caso muy difícil en el que la mujer con astucia ha logrado, digamos, disimular profundamente, o ha intentado por lo menos hacerlo, aprovechando de que no hay un testigo ni ha sido capturada en el acto. Entonces, aquí viene el tema. ¿Quién cree entonces que está participando aquí en el versículo 14? Dice, Be'avar alav ruach kina'ah. Y entonces pase sobre él, sobre el varón, un viento de quinaa, traduce en celo, ¿ok? Y él empieza entonces a celar a su mujer. En algún momento he explicado que la palabra celo se aplica en la Torah o tiene un sentido muy profundo, que es la procura de hacer lo correcto, ¿vale? Entonces no es tanto un celo de esto que llaman celotipia o cosas por el estilo, un celo irracional, sino que aquí hay algo en el que en la experiencia cotidiana la mujer empieza a repudiar el hacer lo correcto. Claro, porque como ya se ha inhabilitado, ya no es compatible con la santidad, entonces si su esposo le dice vamos a hacer esto que es de la santidad o vamos a hacer esto que es lo correcto, la mujer empieza a reaccionar. Esto, vamos, es una lección muy fuerte a nivel psicológico y espiritual. Si empieza a mostrar resistencia, si empieza, oye, que vamos a hacer lo correcto, entonces eso está diciendo que hay un síntoma de una inhabilidad espiritual. En este caso, lo está mostrando a través de un hecho grave, pero no quiere decir que sea el único, ¿ok? Porque aquí lo está ilustrando, bueno, lo más grave, porque la Torah normalmente lo deja ilustrado a través de las cosas más graves, pero no quiere decir, repito, que sea lo único. Entonces, ese estado de inhabilidad o de incompatibilidad espiritual con Dios se va a reflejar cuando a su esposo le invite a hacer lo correcto y ella ya no está en sintonía. Entonces hay que tener allí una alerta y decir, oye, pues por lo menos vamos a hablar esto, ¿no? Vamos a orar, lo que sea. Entonces él comienza a estimular a su mujer al amor y a las buenas obras, diríamos en términos del Evangelio, y ella sigue estando nitma'a. Esto es muy importante, fíjate tú, ahora que lo estamos leyendo, muchas veces he pasado por este pasaje, tal vez lo he explicado muchas veces, pero por eso cada vez que leemos la Torá vamos comprendiendo las cosas desde otro ángulo, ¿no? Y aquí estoy notando algo muy interesante, porque hay una primera etapa y es que este Ruach Kinah, o sea, este viento de hacer lo correcto, llamémoslo así, lleva a este hombre a invitar a su mujer a hacer lo correcto.
Pero vuelve a decir, pero si ella sigue estando nitma'a, aquí lo pone, entonces esto nos está diciendo algo. Esto nos está diciendo que el hombre está cumpliendo, porque esto hay que decirlo también, el hombre tiene que cumplir con este paso, porque ve a su mujer en una actitud extraña, pero eso no quiere decir ahora que el hombre va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. El hombre tiene que perseverar en hacer lo correcto. Entonces, si en esa búsqueda de hacer lo correcto, esa inhabilidad permanece, ahí sí que estamos pasando a otro grado. Ahí ya viene, de ahí, por ejemplo, sale lo que dijo Mashiach, que lo hemos dicho muchas veces aquí. Ve a solas con tu hermano, te lo ganas, ya está, ganado. Pero ya si no te escucha, entonces trae 2 o 3 testigos. Y si no escucha a los testigos, llévaselo a la congregación, a los ancianos. Y si no, pues tenlo por goy, tenlo por gentil y publicano. ¿Ok? Son unos pasos, ¿no? Entonces, es importantísimo recalcar que este no es un celo del típico celo de duda, porque ese es el celo que tiene en el mundo, que se ve en el mundo, es un celo de inseguridad y de dudas, ¿sabes? El hombre se siente inferior o se siente comparado, etcétera, entonces se siente que le van a robar a su mujer, y eso no es lo que está hablando exactamente en esta parte. Es un viento de ruach, un ruach de quina, que va a procurar que ella vuelva a hacer lo correcto en este caso. Pero si ya la violación de la santidad ha sido tan severa, tan grave, es lo más lógico que eso no vaya a cambiar. Si es una violación inferior de la voluntad divina, hombre, se corrige. Si la llevas con el celo del Señor, como decía Pablo, o celo con celo de Dios. ¿Qué significa? Hombre, quiero que hagan lo correcto, y basta de pronto a veces una carta o basta una exhortación y la persona se encamina de nuevo y ya no ha pasado nada. Pero en este caso hay una inhabilidad que no se ha corregido. ¿Ok? Y entonces es ahí donde viene el procedimiento que luego sabemos que se aplica. Y luego, fíjense ustedes, aquí hace la comparación. O si es que pasa sobre él un ruasquina y él está incitando a su mujer a hacer lo correcto, pero ella no está inhabilitada. Ya veremos entonces qué pasa aquí, ¿no? Entonces traerá el hombre a su mujer al sacerdote y ella traerá su corbán junto a ella, la 10ª parte de una ifá, que es lo mismo que acabamos de ver en esta mitzvah anterior, de harina de seorim. En este caso es harina de cebada específicamente. No derramará sobre ello aceite y no pondrá sobre ello olíbano, porque es una minja de kenaot. Una minja, es decir, una ofrenda personalizada que viene motivada por el tema de la quina'a. Es una minja que es un recordatorio de la iniquidad, si la hubiera causado, hay que decirlo, ¿no? Entonces, a esto se está refiriendo que la minja de una mujer que está adquiriendo el estatus de, primero de todo, inhabilitada con la santidad o incompatible, y además ha llegado a cometer una falta gravísima, esa minja no se podía mezclar con aceite ni con incienso u olíbano, para dejarlo claro como estamos hablando, ¿no? Vamos a ver el chat que me dicen, ¿tiene algo que ver la minja sin sangre o la derramamiento de sangre con las ofrendas de Caín y Abel? Hebel, yo diría que no, porque en realidad, aunque allá sale la palabra minja, no se está refiriendo tanto a eso. ¿Sabes? Yo paso a pensar, y eso lo hemos analizado hace poco acá con mi esposa estudiando, que hay un detalle que a veces pasamos por alto en ese relato de Caín y Hebel, en el tema de la minja que ellos trajeron a Hashem, y es que sí dice el texto que Hebel trajo el Helev de su rebaño, o sea, lo mejor. Y en cambio eso no lo dice de la minja que trajo Caín. Por eso es que en Hebreos capítulo 11 dice que Hebel trajo una más excelente ofrenda. Pero claro, esto está en obediencia a lo que ya Hashem seguramente les había dicho precisamente que tenían que traer. O sea, da igual que sea animal, da igual que sea vegetal, tienes que traer lo mejor, ¿sabes? No te puedes venir aquí a traer otra cosa, ¿no? Y no esperaba menos, no eran unos pobres o algo así como para degradarles la responsabilidad. Así que ahí el detalle está en la palabra Helev, que no es grasa, ¿eh? En Helev es lo mejor.
Dice, Biblia Torah viviente, diga soy Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él. Bueno, no lo dice exactamente en esos términos, ya lo explicaba ahora, ¿no? Dice, se corta a ratos la cobertura, ¿le pasa a alguien más? Bueno, no lo sé, yo estoy, de momento estoy bien, no me ha salido ningún aviso, ¿no? Dice ruas de celos, bueno, ya lo estaba explicando, básicamente es igual. Ok, dice, o sea, ver que la mujer con sus hechos se delata ante su esposo, sí, correcto. Eso es, y no solamente la mujer, en este caso el hombre. Por eso estoy diciendo que cualquiera se pregunta, entonces, ¿por qué menciona a la mujer y por qué no menciona al hombre? Porque ya te das cuenta, en esta sociedad actual hay una sensibilidad, una hipersensibilidad, que vamos, entonces si dice mujer está maltratando a la mujer. Hombre, era la capacidad, como lo expliqué hace un momento. Definitivamente hay una diferencia, el hombre es más descuidado en estas cosas, salvo que se vaya igualando con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay otro detalle muy importante aquí y es muy, muy, además grave, y es que la mujer es la que engendra, no el hombre. O sea, la mujer es la que pare. Y esto tenía una repercusión muy grave, porque acuérdense que los primogénitos debían ser consagrados a Hashem. Imagínate tú una mujer que le sea infiel a su esposo y quede embarazada de otro. Ya no se está metiendo solo con su esposo, se está metiendo con Dios. Porque de ahí me viene a la mente lo que está escrito en la Torá, no se engañen, que Dios no puede ser burlado, ¿eh? ¿Tú te imaginas esa astucia de correr un poco las fechas, de combinar, de calcular, o me embaracé, bueno, me acuesto con mi esposo ahora y le hago pasar el hijo como suyo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que esto tiene una repercusión de grado mayor en el tema de los primogénitos. Y de ahí en adelante muchas otras cosas más, la repartición de la herencia, muchas cosas que estaban bajo el auspicio divino. Y ahí hay una diferencia grandísima con el hombre, ¿no? Entonces, ya sabemos que este procedimiento, bueno, no vamos a leer todo ahora, sabemos cómo termina, sabemos que si ella era culpable realmente, el castigo precisamente se puede llegar a equiparar con un aborto, inclusive, porque dice que se le salía el útero, se caía su muslo, que, bueno, el muslo es una palabra indirecta para referirse tal vez a esa parte íntima, y bueno, y tenía un castigo que era físicamente visible y además tenían que apedrearla y todo lo demás. Entonces, a juzgar por el castigo que ella recibía de parte de Dios directamente, se ve que tal vez estaba implícita la intención de hacer pasar un embarazo como si fuera el padre de su propio esposo, ¿no? Y por eso le provocaba una especie de aborto, ¿vale? Entonces, ahí está el detalle y lo que estamos comparando es cómo esta minja no podía llevar aceite. Ahora, hay un detalle muy curioso aquí, porque acuérdense que el aceite, por ejemplo, es símbolo de la obediencia y la sujeción. Y en este caso, claro, le pones aceite en este tipo de minjá, estaría de alguna manera contradiciendo un poco el contexto, porque aquí está en tela de juicio su sujeción y su obediencia. Tal vez por esa razón dicen que no le ponga aceite, ¿vale? Que no le ponga aceite. Y acuérdense que la misma 105, pues repite la misma idea. En este caso nos está diciendo, es la advertencia de que no le pongamos olíbano a la minja de una sotá, o sea, la minja de una mujer que está acusada de sospechosa de adulterio. Claro, porque el olíbano viene a ser las oraciones que son agradables delante de Dios, sabemos eso, el incienso, etcétera. Y claro, en este caso nos está mostrando que es una minja muy modesta, que ya podía ser una persona rica o una persona pobre, no había diferencia en este caso, porque en este caso se está evaluando, se está verificando si ella realmente ha sido infiel o no ha sido infiel, o si ha cometido una falta grave o no lo ha hecho, ¿no? Bien, dice, como David con Betsabé y Urías, claro, tal vez por eso murió el primer hijo, por supuesto que sí, claro, porque quisieron hacer esta jugada, ¿no? Bueno, manda a llamar a este, te acuestas con él y ya asunto arreglado. Pues no, Dios lo estaba viendo. Y fíjate que eso lo he comentado muchas veces, ¿no? Eh, Dios pudo haberse aguantado muchas transgresiones, porque es evidente que en esta época se hacían unas cosas totalmente inexplicables,
violaciones de la Torá bastante evidentes y sin embargo uno se preguntaría, ¿y por qué Dios no los castigaba inmediatamente, no? Resulta que parece que he logrado encontrar un patrón y es que toda vez que un israelita por lo menos se mantenía en el bajo nivel de un gentil, hasta ahí la cosa podía Dios irse, mirar para otro lado, ¿no? Y hacer otras cosas. Pero cuando un israelita se portaba peor inclusive que un gentil, ahí Dios no se la dejaba pasar. Es como cuando Pablo dice en la carta a los Corintios, esto que escucho no se oye ni entre los gentiles. Pues esto que hizo David, ni los gentiles lo hacían. ¿Sabes? Es un grado vergonzoso. Y claro, evidentemente Dios estaba vigilando eso y dice, aquí yo no voy a ser burlado. ¿Qué te vas a pensar? Que yo no estoy viendo. Y enseguida le mandó al profeta Natán. Fíjate que el profeta Natán no le había dicho, en teoría parece que no le había dicho nada por todas las mujeres que había cogido, por todas las cosas malas que había hecho antes, que son violatorias a la Torá claramente. Y uno se pregunta a veces cómo es que el profeta Natán no le había exhortado a David sobre esto, por lo menos no sale escrito. Pero claro, luego revisas otras cosas en otros contextos y el patrón es el mismo. En esos momentos Dios prefería ocuparse, adelantar otras tareas y dice, ya esto lo hablamos después. Y sabemos que no lo dejó sin castigo, además. Lo mismo pasó con Salomón y con otros de todos los demás descendientes de la casa de Judá, la casa de David. Pero en este caso que menciona, creo que encaja perfectamente en el ejemplo que estamos viendo. Cuando quisieron encubrir el adulterio, vino Dios automáticamente y lo detectó. Que no se hizo el procedimiento, claro, porque es que Urias ni siquiera le dio tiempo de celar a su esposa porque él estaba pensando en la guerra. Ni siquiera terminó yendo a la casa y ahí fue donde se complicaron las cosas para David, ¿no? Bien, bueno, ya hemos pasado esta mitzvah 104. Vamos a, repito, yo lo concluiría o lo cerraría con esta frase: Dios no puede ser burlado. ¿Sabes? El fondo detrás de todos estos detalles, todos estos ejemplos, todo esto, lo dejaría con esa frase: Dios no puede ser burlado. No tiene caso que quieras esconder, no tiene caso que lo niegue o lo que sea. No, no, no. Dios se respeta y se hace respetar. Y no va a dejar que su nombre sea blasfemado, ¿no? Dice, en el contexto de la palabra Kiná se puede ver cuando Hashem dice que Él es un Dios celoso y por medio de Corban y Joshua nos acercamos a Él. Claro, claro, porque tiene que ver con, esa es la esencia de la palabra Kiná. Dice, El Kaná porque Avot, Avon Avot al Banim Beal Shileshim, Beal Ribeim, de Sonai. Está diciendo que Él es un Dios que vela constantemente por la rectitud y que por eso Él está visitando, es decir, inspecciona si los hijos siguen cometiendo la misma iniquidad de sus padres, sea la tercera, sea la cuarta generación. Que no se limita hasta ahí, es un decir. Eso significa que cualquier descendiente de la décima generación, etcétera, Dios le va a hacer el mismo tratamiento. Como también es verdad que no existen los pecados generacionales, que eso es algo que se popularizó también en la cristiandad y no entiendo a dónde iban con eso. Entonces, claro, es que estás así porque tu tatarabuelo hizo lo que sea y tú estás ahora padeciendo. Entonces hacía algún rito y ya, supuestamente se acababa el pecado generacional. Eso no existe en realidad. Esto no es un karma ni cosas por el estilo que Dios va a estar, no sé, simplemente permitiendo que se parezcan cosas. Ahora, otro elemento que hay que considerar es cuando ya ha habido tal vez un compromiso espiritual y ni aún así. Supongamos que un ancestro tuyo hizo un rito satánico y comprometió a sus bisnietos, qué sé yo, una cosa así hipotética. Hombre, si tú eres el bisnieto y has sido libertado por el poder de Mashiach, pues ya no hay más nada que pensar. Eso ya no tiene más actividad. Ya está. Por eso es que dice, donde está Ruach de Mashiach, allá hay libertad. No puedes pensar ahora que es que aunque soy creyente, todavía me están persiguiendo los pecados de mis ancestros. Eso no tiene sentido. ¿Sabes? Y esto, por ejemplo, ha llevado a algún segmento, a algún sector del judaísmo a pensar en lo que ellos llaman el Gilgul Nefesh, que lo mal traducen como transmigración de almas, y han llegado a decir, por ejemplo, que si un niño pequeñito se muere, es porque al alma de una persona le hacía falta poquito para corregirse y poder viajar al infinito. Y por eso los niños se mueren de corta edad. O sea, mira tú a dónde llegan estas historias. Porque según ellos te vas reencarnando, reencarnando, y ya si te falta es corregir poquitos pecados, pues te metes en un cuerpo un bebé y se muere a los pocos días.
y según ellos porque se estaba purificando un alma. Por favor, estas ya son cosas que no deberíamos ni siquiera ni considerar, ¿no? Pero son parte de todo lo que se desprende cuando se comienza a pensar de una manera demasiado mística, demasiado filosófica, o de que estoy pagando hoy lo que otros hicieron. Eso no puede ser así. Muy bien. Ya hemos visto la Mitzvah 105, que es básicamente un despliegue de la anterior, ya se han dado cuenta. Así que vamos a llegar a la 106. Esto es otro tema aparte. Aquí hace un cambio de tema. La Mitzvah 106 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no cambiemos los Kodashim. Y esto implica su Tmurá. Esta palabra Tmurá la explicamos hace un tiempo. La palabra Tmurá es un intercambio, el sustituto. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, en Levítico 27:10, vamos a la fuente del mandamiento. Levítico 27:10, leemos lo siguiente. Dice así. Bueno, vamos a leer desde antes, el versículo 9. Dice, si es una bestia de la cual, que es de esas que se le ofrecen a Hashem, se le acerca un Korban Hashem, todo el que ponga de ello a Hashem será Kodesh. Esto nos ayuda a recordar que la palabra Kodesh no es solamente santidad. ¿Sabe? Todo el mundo dice santidad, claro, pero tenemos que recordar que Kodesh es el nombre de todo lo que está adherido a Dios o que representa a Dios. ¿Ok? Digo adherido en este caso porque, por ejemplo, el animal una vez dice esto es para el Señor, ya se ha anexado a Dios, ya es de Dios. ¿Sabes? Esto se llama Kodesh. O en otros casos, por ejemplo, cuando representa a Dios. Un sacrificio específico como el de Pesaj, el sumo sacerdote, el propio tabernáculo y los elementos que había en ello, todo eso es Kodesh. Entonces, santidad no es un concepto abstracto. Tenemos que entender que Kodesh es un nombre de Dios. Santidad no es lo que tú te imagines. Eso yo lo he insistido muchísimo. Porque claro, todo el mundo habla de santidad y nadie hace lo que tiene que hacer. Porque básicamente, cuando dice santidad, es que tú, el primero en que tienes que pensar es en Dios. Dios es la santidad. No puede nadie más inventarse otra noción, otro concepto, otros parámetros, otras disciplinas, lo que sea. No, porque Dios es la fuente de la santidad. Él es la santidad. Todo animal que quede consagrado a Él, que sea ofrecido a Él, es Kodesh automáticamente. Viene a estar adherido o absorbido por Dios, por decirlo de una manera muy gráfica. Y en este caso, entonces, una vez que ese animal ha sido o ha venido a ser parte de Dios, de todo el sistema divino, llamémoslo así, es Kodesh, dice el verso 10, lo yahalifenno, no podrá cambiarlo. Ya está adherido a Dios, ya es Kodesh. No puedes degradar la santidad que ya Dios le ha concedido o que ha adquirido por el hecho de anexarse a Dios. Esto es muy importante, no lo puedes cambiar. Lo que es Kodesh, ya es Kodesh. No lo puedes cambiar. Dice, Veloy Amir, y no lo podrás sustituir tampoco, una vez ya ha sido dedicado. Dice, Tov Berra o Rabetov, sea una cosa buena por lo que se pudiera considerar que es inferior, aquí usa la palabra Ra, fíjense que no es malo de sentido místico de la maldad, está hablando comparativamente. Esto lo podemos entender, por ejemplo, en las vacas que vio el sueño, Faraón en el sueño. Dice que eran tobots, buenas, las vacas, estaban gordas, y raots, que eran flacas. Entonces aquí vamos entendiendo que bien y mal o bueno y malo no siempre es la parte mística que pensamos, Satanás versus Dios, etcétera, sino que también las palabras en hebreo se utilizan para cosas muy cotidianas. Entonces, Tov es que está gorda, que está bien, que está saludable, y Ra, que está flaca y que está enferma. ¿Ah? Entonces dice, no puede, no, ni siquiera que digas, mira, que te tengo un animal mejor. Este es feo en comparación con el otro. No, no, ya ese que quedó es Kodesh. No lo puedes cambiar. O mucho peor si vas a pretender cambiar uno malo en lugar de uno bueno. Hombre, peor todavía, ¿no? Dice, y si llegase a intentar cambiar una bestia por otra bestia, mira lo que dice aquí a continuación, ese atrevimiento le va a salir el doble caro, porque dice, Behayahu utsmurato kodesh. Lo uno como lo otro serán kodesh.
O sea, no te atrevas. Si te atrevieres a sustituir un animal que ya es Kodesh, hasta ese que vas a intentar cambiar será Kodesh también. Es una lección muy bonita porque el fondo que nos quiere enseñar es que todos los que seamos adheridos a Dios somos de Él y ya no podemos ser cambiados ni sustituidos. Esto es maravilloso porque esto va mucho más allá, repito, como diría el apóstol Pablo, ¿no? ¿Estaba hablando Dios solamente de los animales? Hombre, por supuesto que no. Esto tiene un mensaje metafórico muy fuerte y espiritual. Si somos de Él, ya nadie nos puede cambiar. Nadie más, ya estamos adheridos. Ahora, como una vez lo expliqué, ahora somos Am HaKodesh, el pueblo de la santidad. ¿Se acuerdan? Empezamos con el concepto de Goy Kadosh, que bueno, no importa dónde vienes, lo importante es que seas santo. Eres un Goy, pero eres Kadosh. Pero luego pasa a decir Am Kadosh, bueno, ahora tienes una identidad, ahora es parte de un pueblo, sigue siendo Kadosh, distinguido. Pero luego viene otro grado superior y es Am HaKodesh, el pueblo que le pertenece a Dios. Esa es la traducción, digamos, más explícita que podamos hacer. Venimos a hacer Am HaKodesh, les voy a decir dónde sale ese texto, que es bonito. Alguna vez lo expliqué en una de las Haftarot, si mal no recuerdo. Am HaKodesh. Vamos a buscarlo un segundo, perdón. Vamos a ver, Am HaKodesh. A ver si lo podemos encontrar. A ver, sí, eso sale en Isaías 62:12. Se los voy a compartir aquí en pantalla. Aquí lo tenemos. Miren, Isaías 62:12 dice, Vekar'u lahem am hakodesh, geulei Hashem, velach yikared Rosha irlo ne'ezaba. Dice, y a ellos les llamarán am hakodesh, los reclamados o redimidos de Hashem. Y a ti, le está hablando a Jerusalén, te será llamada Drusha, la buscada, a donde acuden. Irlonezaba, ciudad que no ha sido ni será abandonada. ¿Okay? Ahí está clarísimo. Entonces, es un título oficial que Dios tiene preparado para el futuro. ¿Okay? Fíjense que, si por lo que estoy viendo aquí, es el único versículo donde aparece, Isaías 62:12. Y es maravilloso, ¿no? Y esto vemos que lo podemos conectar con esta mitzvah que estamos estudiando hoy. No podemos ser sustituidos o arrancados de la mano de Hashem. Nadie podía hacerlo, ¿ok? Y la enseñanza es que lo que es Kodesh. Y bien lo dijo Mashiach, las ovejas que están en mi mano nadie las puede arrebatar de allí. Los que son míos son míos. Nadie puede venir a cambiarlo, ¿ok? Sí, aparte también está el concepto de Amskulah, que está desde otro ángulo, otra perspectiva. Muy bien. Entonces, esta mitzvah no requiere de momento mayor comentario. Aquí simplemente pues son comentarios de Sifra, que es un comentario rabínico sobre esta mitzvah. Y simplemente pues lo que hace es parafrasear y decir, bueno, y el que se atreva pues era castigado, ¿no? Entonces vamos a cerrar hoy con la mitzvah número 107. Y es algo relacionado con lo anterior. Dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no cambiemos las cosas sagradas de corbán a corbán. Como lo expliqué en un principio de la clase, es decir, si esto es un sacrificio de hatat, no podías luego decir, perdón, es que ya no voy a ser hatat, ahora voy a hacer un shlamim. Entonces me valgo de este animal, lo retiro y me lo llevo para allá y hago otra cosa. O viceversa, que de pronto hace más sentido. Decir, oye, vengo a ofrecer un sacrificio de toda, aquí traes este animal. Y luego te acuerdas que tienes una deuda, un sacrificio de pecado, o de culpa, o de iniquidad de estas, y no vas a decir, perdón, es que me acabo de acordar ahora que tengo que hacer otro sacrificio, entonces ya no, dámelo acá y me lo llevo. No podías hacerlo. ¿Qué implica esto? Esto implica que tienes que tomarte el tiempo y no hacer las cosas con ligereza. Como bien lo decía otra parte de la Torá, Dios no te está pidiendo que hagas votos, ni promesas, ni nada. Cuidado porque el día que lo hagas, Dios te lo va a reclamar. ¿Ok? Y hace una explicación sobre ello. Precisamente porque el hombre, el ser humano, a veces, no sé, hay personas que les mueve mucho esto de querer impresionar. ¿Sabes? Yo creo que de pronto hay alguna cuestión de esta con el padre, por ejemplo. Pues sabemos que la figura paterna muchas veces
lo que hace es hace que los niños quieran ganarse su admiración. Y los niños comienzan a hacer cosas como para impresionarlo. Entonces, de alguna manera, algunas personas, repito, vienen con ese patrón mental y piensan pues que por estar diciendo voy a hacer esto para Dios, ofrendar esto para Dios y a darlo todo por Dios, como que así se va a ganar una atención especial y eso no va a pasar. No va a pasar porque es que Dios no va a tener favoritos por el que más le dé o el que más se sacrifique o el que más haga. No, es lo que vas a hacer, lo vas a hacer porque simplemente es lo correcto que vas a hacer. Y ya está. Porque si no nos volvemos una relación transaccional. Señor, mira, yo, vamos, viajé por media África, entonces me tienes que dar más a mí. Cuidado, que esa no sea la motivación. Que esa no sea la motivación, porque si esa es la motivación, muy mal vamos. Que Dios es justo y tú cuando lo haces no tienes en mente ninguna retribución, pero Dios sí lo está viendo, eso es otra cosa. Porque claro está que Dios va a retribuir las obras. Pero si ya de entrada vas con la motivación, ahí sí, olvídate, ¿no? Entonces, esta es la idea que está diciendo. Aquí pone un ejemplo, como por ejemplo, que era de Shelamim para hacerlo luego un Asham, o que era un Asham para hacerlo luego un Hatatz, y todo lo que resulte de estas comparaciones. Y eso está basado ahí mismo en el mismo pasaje Levítico 27, 26, vamos a verificarlo. Levítico 27, versículo 26, vamos hasta el fondo, aquí dice, Ach bechor asher yebukar la Hashem, dice solamente, ten presente, que un bejor, o sea, un primogénito de animal, que haya sido declarado como bejor para Hashem, primogénito, acuérdense que también la Torah dice que un animal tajor, un animal que es apto, por defecto le pertenecía a Hashem, por defecto. Por eso la Torah dice que si tú tenías asnos, los asnos no se podían ofrecer a Hashem. Entonces tenías que redimirlo, o si no, desnucarlo y todo eso, ¿no? Ya eso lo deberíamos saber. Entonces está diciendo, solamente ten presente que un Bejor, que ya lo deberías saber, que es declarado Bejor para Hashem entre las bestias, lo yaktish ish oto. El hombre, ninguna persona, podrá dedicarlo para otra cosa, porque es que no va a poder, ya por defecto le pertenece a Dios. No va a decir, Señor, mira, este era el primogénito, pero es que tengo que hacer un sacrificio y voy a cambiarlo. No, porque para eso Hashem estableció un sistema sacrificial que es consciente y que Dios sabe de qué era capaz cada quien de dar. Entonces, estos oportunismos o esto querer engañar a Dios, una vez más, yo creo que el tema de esta noche va a ser ese. No, no os confundáis, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Así está. Yo creo que lo voy a titular así. Dios no puede ser burlado. Entonces, este tipo de cambios, de sustituciones o de aprovechamiento, bueno, este animal lo puedo usar para aquello, ya Dios dice que es para acá, pero yo lo uso para allá. Eso no puede pasar. Dice, si es toro, si es cordero, es de Hashem, por definición. Y si es una bestia que es tamé, entonces la podrás pagar el precio de rescate conforme al valor que se te dé y le agregarás la quinta parte. Y si no hay quien la redima o no es redimido, entonces será vendida conforme a la valoración. ¿Ok? Y por eso dice a continuación, el 28, Ach kol herem asher yaharim ish la Hashem mikol asher lo, me'adamu vehema misde ahuzato lo imacher. Todo jerem, aquí quiero aclarar de paso rápidamente que la palabra jerem no es que signifique necesariamente o estrictamente anatema, como a veces se ha traducido. Jerem significa simplemente que no se puede tocar. En este caso, un jerem, como estamos leyendo aquí en el contexto, era un animal kodesh, ya de tú, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir? Que lo kodesh es anatema, no se puede, no pega, ¿no? No hace sentido. Jerem significa que a eso no le puedes tocar. No lo puedes manipular porque ya es Kodesh. Como hay otras cosas que Dios decía, a esto no lo toques, y también es Jerem, ¿sabes? No lo podías tocar. Un botín de guerra, como pasó en Jericó, por ejemplo, o en algunos otros momentos, que Dios decía, aquí nadie me toca ni una pepita de oro. Eso es Jerem, y no por Kodesh. Es Jerem porque no se puede tocar y punto. Y eso fue lo que le pasó a Acán. Acán pretendió sustraer de ese botín un lingote, un manto babilónico, etcétera,
y pensó que se podía burlar de Dios. Pensó que como nadie lo vio, pues Dios no me ve. Le pasa como al típico caso ese del elefante, ¿no? Que no sé si lo han visto alguna vez, que se esconde detrás de un poste delgaditico y cree que por él no ver al otro, a él no lo ven. Eso le pasa a los niños también, ¿no? Es un comportamiento infantil. Los niños se esconden ahí detrás de algo y creen que si ellos no ven al adulto, el adulto no los ve a ellos. Pues así se ve el que quiere burlarse a Dios, ¿sabes? Que cree que Dios no lo va a ver. Si él no ve a Dios, Dios no me ve. Pues no, eso no va a pasar. Dios sabe porque Él es Kodesh, Él es la santidad. Cualquier cosa que esté atentando en contra de Él, obviamente que lo va a ver, lo va a percibir automáticamente. Así que vale más que no estemos inventando cosas, ¿no? Bueno, muy bien, Javerim. Entonces, voy a titular esta clase de hoy, Dios no puede ser burlado, ¿ok? Espero que haya quedado claro todo esto que hemos explicado. Recuerden que esto es un primer caminar por estas mitzvot. No quiere decir que aquí se terminó la explicación y hasta aquí llegó la dimensión que tiene esa mitzvah. Este año estoy viendo estas cosas, esta vez que paso por aquí estoy viendo eso. Mañana vuelvo a leerlo y tal vez veo otra cosa, ¿sabes? Y ese es el ejercicio que quiero que hagamos, que la Torá está siempre borbrotando como una fuente de agua viva, porque es palabra viva, ¿no? La inspiró él mismo, quien es la vida. Y la idea es que estemos estudiando constantemente. Repito, hoy hemos aprendido cosas, he sacado esta enseñanza, creo que a todos nos va bien, pero mañana puedes sacar otras cosas que también te irán bien y pasado mañana también, y así sucesivamente, ¿no? Dice, en la actualidad hay que rescatar el primogénito. No, a ver, una vez lo expliqué en una mitzvah que vimos aquí. Yo dije en esa ocasión, y todavía sigo pensando igual, hombre, no es obligatorio, yo haría el ejercicio pedagógico, que eso es otra cosa, ¿sabes? No lo haría en sentido ritual, pero sí en sentido pedagógico, decir, oye, mira, hijo, esto es lo que decía Hashem, la Torah, y aquí está el día en que yo pagué simbólicamente ese rescate. Bueno, tendría que hacer una explicación que ya la di, no la voy a repetir ahora, pero lo que debe quedar claro es que no está la obligación de redimirlo, porque claro, ¿a quién le vas a dar el precio de eso? ¿Dónde está el levita hoy? Tenemos que hacer una cantidad de ¿cómo se diría? Igualaciones equivalentes y cosas, que eso suena demasiado rebuscado y corremos el riesgo de ser muy subjetivos. ¿Sabes? Porque muchos a veces dicen hoy alegremente, bueno, es que hoy el que es el líder de la comunidad es como si fuera el sacerdote. Uy, espérate un segundo, que sí que hay una ligera correspondencia, pero no es igual, porque no nos podemos olvidar que ahora somos sacerdocios según Mashiach, ya no sacerdocio levítico. Entonces, crear un híbrido entre un sacerdocio de Mashiach y un sacerdocio levítico es que eso no tiene lugar en ninguna parte, ¿sabes? Entonces hay que tener clarísimo eso. Oye, en el sacerdocio, en la libertad con que ahora estamos caminando, no cabe la idea de estar haciendo sacrificios ni de cosas levíticas, porque ya precisamente toda esa parte elemental, toda esa parte básica, material, quiero decir, es lo que ahora está representado en el cuerpo de Mashiach. A nosotros nos corresponde es el ejercicio educativo, el ejercicio pedagógico, el ejercicio de consejería, si es el caso, y de guiar a los que tienen dudas a Hashem, a los que están en pecado, pues llevarlos al arrepentimiento, pero que toda esa parte material la tiene que ocupar Mashiach, definitivamente. Ya si haces un ejercicio pedagógico, que quede claro que es pedagógico, pero no mezclar los grados de sacerdocio o los tipos de sacerdocio que había, ¿ok? Dice, México lo hace una congregación en la actualidad y son raíces hebreas. Bueno, es que ya te digo, eso no está bien, es que no está bien. Dice, en también lo hacen cobre equivalente al metal, plata. Hombre, a ver, yo esperaría que lo hagan de modo simbólico, ¿eh? Todavía quiero decir que de buena fe, ¿no? Ahora que si lo hace en un sentido estrictamente levítico, hombre, tendría que decirle que no está bien. Porque, a ver, las cosas como son. Repito, un híbrido entre sacerdocio de Mashiach y levítico es que no tiene lugar. No nos podemos nosotros poner aquí a inventar un tercer sacerdocio, porque eso sería un tercer sacerdocio. Un sacerdocio híbrido. No, definitivamente no.
Somos un reino de sacerdotes. Sacerdote, acuérdense todos que lo he venido diciendo muchas veces. Sacerdote es gente libre. Y en principio estamos hablando de ser libres del pecado. Entonces, por lo tanto, toda la parte material que correspondiera a mis sacrificios por el pecado y todo el tema de ofrendas que hemos hablado hoy, el cuerpo que se ofrecía, para eso está el cuerpo de Mashiach ofrecido. Por eso dice que su cuerpo está allí ofrecido por nosotros y que, a ojo, además, Él es el que nos hace aptos en santidad o compatibles en santidad. Porque a veces me han preguntado todavía, oye, que toqué un animal también, entonces ya no soy, hombre, a ver, las cosas como son, que por eso hay que guardarse, claro está, pero cualquier otra cosa que a veces ni siquiera nos enteramos, hombre, pues ya su sacrificio nos avala. Lo que tenemos que hacer nosotros es que en el momento mismo en que te eres consciente de que has violado, hombre, tienes que acudir al sacrificio de Mashiach automáticamente. Tienes que acudir al Señor, mira, acabo de darme cuenta, me acaban de decir esto, no lo había visto, vengo aquí ante tu sacrificio, ¿vale? Y haces toda la confesión y le pides que evidentemente te perdone y te cubra, porque toda deuda tiene que ser reportada. Si te quieres esconder deudas, pues esas deudas van a ser luego cobradas en el futuro, ¿no? Por decirlo muy pedagógicamente. Bien, muy bien, perfecto. Dice, gracias, a ver, ok. Bueno, muy bien, nos despedimos con esto. Nos vemos en una próxima. Que tengan Shabbat Shalom, Letraot. Shalom.